Bueno, gracias Pablo por la presentación y acá en el instituto por recibir esta charla. Bueno, como dijo Pablo, yo estoy realizando un doctorado en Imperial College London, en donde estamos viendo el potencial de estas sustancias para investigar los mecanismos neurales de la conciencia, por un lado, como para también explorar su potencial terapéutico para tratar diversas condiciones de salud mental. Entonces, durante la presentación me voy a enfocar principalmente en el trabajo que estamos realizando en Imperial College, como también específicamente en el proyecto específico, que se trata en explorar cuáles son los efectos de DMT en la experiencia, como también en el cerebro. Entonces, me gustaría empezar, de alguna manera, introduciendo este concepto de transiciones de la experiencia, que es lo que yo encuentro fascinante acerca del estudio de estas sustancias. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona en un estado de vigilia normal, que sería este estado de acá, el estado A. Luego de la ingesta de LSD, por ejemplo, tenemos cambios radicales en la conciencia que comienzan a suceder alrededor de una hora. ¿Cuáles son estos cambios radicales? Son cambios significativos en la cognición, en la percepción y en la emoción. No solo, sino que estos cambios radicales que se generan en la conciencia también pueden estar caracterizados por una experiencia de alto significado. O sea, no es poco común escuchar personas que tienen estas experiencias y que la califican como una de las experiencias más significativas que han vivido en su vida. Al cabo de unas 6-7 horas los efectos empiezan lentamente a disminuir y finalmente volvemos a este estado A, un estado de vigilia normal. Entonces, si nosotros contamos con las herramientas adecuadas para investigar cuáles son los mecanismos que subyacen estas transiciones en la experiencia, esto nos puede informar significativamente en relación a cuáles son los mecanismos de la conciencia normal también, no solo los de la conciencia alterada. O sea, cuáles son esos mecanismos que se ven transformados de forma radical. Eso por un lado. Por otro lado, estas experiencias, que son calificadas muchas veces como las más significativas que la gente tiene durante su vida, pueden ser de un valor terapéutico altísimo. Estos son los dos grandes aspectos de la investigación y lo que yo encuentro personalmente fascinante. Entonces, me voy a referir principalmente iniciaré la charla con una breve historia y cuáles son los usos que han tenido estas sustancias en la investigación en Occidente. Luego voy a pasar a los efectos que tiene LSD en conectividad cerebral. Este fue un estudio realizado por Imperial hace como unos 2 años atrás, que se publicó el año pasado, el 2016, y fue como el primer estudio en donde se realizó una experimentación con LSD, con imaginería neurocientífica moderna, o sea, resonancia magnética funcional y magnetoencefalograma. Luego pasaré a los efectos de DMT en participantes sanos, que es el proyecto de investigación que estoy realizando yo, y finalmente concluiré con el trabajo que estamos realizando en el equipo, explorando psicoterapia asistida con psilocibina, el componente principal de los hongos alucinógenos, los hongos máginos, para tratar depresión mayor y algunos resultados preliminares de ese estudio. Entonces, dando un poco una perspectiva histórica, ¿qué son estas sustancias? Bien generalmente, un poco burdo, podemos decir que se han usado por siglos en culturas indígenas precolombinas, en América del Sur, en América del Norte, en África, en Siberia. ¿Ya? Pero sin embargo, solo han sido tomados por la investigación científica en los últimos 100 años. ¿Ya? Y si quisiéramos marcar algunos hitos, los efectos del peyote fueron por primera vez descritos en la literatura científica por Lewin, un farmacólogo. Luego, en 1943, Albert Hofmann descubrió accidentalmente los efectos de LSD, una droga que él sintetizó buscando un anticoagulante cuando trabajaba en una compañía farmacéutica en Suiza. O sea, lo ingirió accidentalmente, tuvo efectos significativos cuando iba a su casa en la bicicleta, el famoso el bicycle ride, digamos. Y rápidamente, cuando descubrió los efectos, lo envió a psiquiatras para que investigaran su potencial uso en trastornos mentales, como también para entender la esquizofrenia, una forma de simular síntomas esquizofrénicos. Un psiquiatra que fue notable en su investigación fue Stanislav Grof, durante la década de los 50, 60 y 70,
investigó extensamente con miles de pacientes los efectos de esta sustancia y su potencial terapéutico. Entonces, durante estas 3 décadas, el año 50, 60 y 70, la investigación con sustancias psicodélicas fue altamente fructífera. O sea, se hicieron más de 1000 estudios con al menos 40.000 pacientes. Nuevamente tratando distintas potenciales en relación a tratar condiciones mentales, pero también en relación a su potencial simplemente como un estudio de una droga que es capaz de alterar la conciencia de una forma holística. Sin embargo, durante la década de los 60 y 70, el uso de estas drogas, digamos, empezó a ser más recreacional, comenzó a salir a las calles y la percepción, muchas veces también errónea, pero algunas veces aceptada, acerca de sus potenciales daños, generó su prohibición durante los años 70. Su prohibición hizo la investigación con seres humanos prácticamente imposible, o casi imposible. Entonces hubo un silencio en la investigación por alrededor de 3 décadas y finalmente la investigación fue retomada a mediados de los años 90. Y desde los años 90, desde mediados de los años 90 hasta el día de hoy, el incremento en la investigación con esta sustancia ha sido absolutamente exponencial. O sea, ahora, hoy en día, en los últimos 5 años hemos visto una cantidad de investigación increíble y generalmente lo que estamos haciendo es retomar estas ideas que fueron desarrolladas en esas décadas anteriores con nuevos métodos y un rigor científico mayor. Entonces, por ejemplo, este es el laboratorio donde realizamos las investigaciones en Imperial. Entonces, nuevamente, como recalcando, ¿por qué investigamos estas sustancias? ¿Por qué son de valor en la investigación contemporánea? Es porque nos pueden dar claves para entender cuáles son los mecanismos neurales de la conciencia y cuáles son sus potenciales usos terapéuticos. Entonces, ¿cuáles son estas sustancias psicodélicas que nosotros estamos usando, al menos en Imperial College London? Psilocibina, por ejemplo, el componente principal de los hongos mágicos, los hongos alucinógenos, que sus efectos duran de 4 a 8 horas aproximadamente. El LSD, un psicodélico en Occidente que ha sido más mencionado, el más famoso, que dura alrededor de 8 a 12 horas. Y DMT, uno de los componentes principales que se encuentra en el ayahuasca. La ayahuasca es una combinación de plantas que tienen distintas drogas. El DMT es como el componente psicoactivo que tiene efectos a nivel de imaginería visual y de la conciencia, que se podría decir que son de los más significativos, al menos de forma explícita. Y sus efectos cuando el DMT se consume de forma fumada o intravenosa duran de 5 a 20 minutos. Entonces tenemos un amplio rango de interacción temporal de la droga con el organismo. ¿Qué es lo que define, qué es lo que tienen en común todas estas drogas, estos psicodélicos serotonérgicos? Es que actúan sobre receptores de la serotonina, específicamente sobre el receptor 2A. Entonces, si yo bloqueo este receptor, los efectos de los psicodélicos no suceden. O sea, es comparable a una condición placebo. Entonces, ya tenemos un mecanismo a nivel molecular. ¿Por qué es importante esto? Porque la serotonina es un neuromodulador que nosotros producimos endógenamente y que media un rango de funciones. Aprendizaje, cognición, regulación del ánimo, estrés. Pero no tenemos muy claro cuáles exactamente son esas funciones específicamente. Es relativamente vago y luminoso. Pero sabemos que está involucrado un poco en todas las funciones. Entonces, esto es relevante desde un punto de vista del estudio de la conciencia. Entonces, ¿cuáles son estos efectos profundos en la conciencia? Y me referiré principalmente a 3, y encuentro de valor, y porque es importante estudiarlo. Uno son los efectos perceptuales, lo que se podría indicar como comúnmente alucinaciones o distorsiones en la percepción, principalmente visual, aunque la auditiva también puede ser afectada y la somática también. La atribución de significado, novedad o saliencia a estímulos en el medio ambiente. O sea, no solo la distorsión del medio ambiente, sino que el medio ambiente muchas veces aparece como nuevo para la persona. Este es un segundo efecto significativo. Y el tercero es alteraciones del ego o del yo o de identidad. Desde el punto de vista de la conciencia, nuevamente, esta noción de yo ser una persona situada en este cuerpo, en este mundo, es uno de los aspectos fundamentales que determinan, digamos, como usualmente se concibe la conciencia. ¿Cuáles son estas alteraciones del yo del ego? Generalmente se habla de un colapso entre la distinción de sujeto y objeto. O sea,
entre la persona y el medio ambiente los límites se difuminan. Y por ende, la representación del yo o del ego en la persona deja de ser coherente o deja de ser, tener esta unidad que tiene en la cotidianidad. Estos podrían ser como algunos de los efectos de forma general. Entonces, a modo de ejemplo de esta investigación en los mecanismos cerebrales de la conciencia, me voy a referir ahora al estudio que se hizo en Imperial College London, usando LSD para investigar conectividad cerebral, usando distintas técnicas de neuroimagen. Entonces, acá se investigaron varias cosas, pero me gustaría hincar el diente en tres cosas principales. Uno es la exploración de esta imaginería visual, o si se quiere llamar alucinaciones, la pérdida del ego del yo, o sea, el colapso entre la distinción del sujeto y del objeto, y finalmente la atribución de novedad o saliencia a estímulos que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, este fue un estudio que se publicó el año pasado. Ellos empezaron a hacerlo un poco antes que yo llegaran. Yo llegué a analizar unos datos. Entonces, lo que yo hice fue el de novedad y saliencia, pero me referiré también a los otros, a los primeros dos. Entonces, ¿en qué consistió? La muestra eran 20 participantes sanos que tenían experiencia previa con drogas psicodélicas y sin ningún tipo de problema o aflicción mental o sin historial físico significativo, condición física significativa. Se le administró placebo en un día y LSD en otro día, una dosis considerada una dosis media, 75 microgramos de forma intravenosa, y luego analizamos la actividad cerebral ocupando dos técnicas principales. La resonancia magnética funcional, que tiene una alta resolución espacial, o sea, soy capaz de ver dónde ocurre la actividad del cerebro con una precisión muy buena, pero tiene una pobre resolución temporal, o sea, no sabemos cuándo ocurre con una gran precisión. Por eso, después de la resonancia magnética funcional, llevamos a los sujetos a analizar, a realizar mediciones del magnetoencefalograma, que realiza mediciones de campos magnéticos asociados a actividad neuronal, los cuales no tienen una resolución espacial tan buena, pero sí tienen una resolución temporal óptima. O sea, a nivel de milisegundos yo sé cuándo está ocurriendo algo en el cerebro. Es básicamente la idea. Entonces, en términos de imaginería visual, si analizando los datos desde un punto de vista de coactivación de áreas cerebrales, o sea, activación que sucede al mismo tiempo y que por ende se infiere que hay una conexión sucediendo, vimos que, acá, marcado en el cuadro, la conectividad desde áreas visuales primarias, desde áreas visuales primarias a áreas de alto orden o al resto del cerebro se ha significativamente aumentado. Este aumento en la conectividad de áreas visuales primarias al resto del cerebro se relacionó con la percepción subjetiva de aumento de imaginería visual compleja. ¿Cuál es la imaginería visual compleja? Aparición de caras, por ejemplo, perceptos más complejos, no solo patrones geométricos. Entonces, caras, edificios, etc. En términos de disolución del ego, que fue lo que vimos que la conexión entre el parahipocampo y la corteza retroespinal, una conexión que consideramos fundamental para la formación del ego, se ve significativamente reducida. Y esta reducción se asocia a mayores puntajes subjetivos en relación a qué tanta disolución del ego hubo. Sí. El anterior no me quedó claro si bajaba la actividad simplemente de B1 o se cambiaba la conectividad de B1 con otra área. En la conectividad de una a otra área. ¿De cuáles dos eran? O sea, nosotros tomamos una semilla, que es el área visual primaria, ¿ya? Y después vemos todo el cerebro, cuáles son las áreas que se están coactivando. Okay. Y después se analiza como para o sea, sería como el problema estadístico. El grado de B1 baja. La conectividad de B1 a otra área del cerebro se ve aumentada significativamente. Okay. Esa es como la idea. En términos de actividad pura, en el área B1 vemos un incremento. Eso está en otra diapositiva, digamos, que tengo de reserva, pero la podemos ver si quieren.
Entonces la disolución del ego se asocia significativamente a esta pérdida de la conexión del parahipocampo con la corteza retroespinal, y esto tiene que ver con el efecto subjetivo de tener una sensación de pérdida de ego. Es un mecanismo del ego, digamos, un mecanismo de conciencia que subyace el yo, la identidad, a nivel neural, uno de los que pensamos que está relacionado, se ha disminuido significativamente. En términos generales, en términos de qué tan integrados o qué tan segregadas están las redes neuronales, o sea, nuestro cerebro funciona con, digamos, en patrones que actualmente creemos que funcionan en redes. Entonces, distintas funciones cognitivas tienen que ver con activación de distintas redes neurales. Vemos que en el estado de LSD la segregación entre estas redes neurales pierde distinción, o sea, la segregación disminuye. Globalmente, el cerebro funciona de una forma más integrada, o al menos se coactiva de una forma mayor bajo el estado de LSD comparado con el placebo. En términos, también nos interesó este tema, y esto fue como lo que yo entré a analizar cuando recién llegué al laboratorio, que es cómo funciona la novedad y la saliencia bajo el estado de LSD. Esta idea de que estímulos que usualmente parecen ser familiares o que son cotidianos o que son, digamos, que no tienen mayor relevancia, adquieren una relevancia mayor, adquieren una saliencia, un significado más importante. Entonces lo que se hizo fue que se puso a los sujetos en el magnetoencefalograma, y mientras estaban en el magnetoencefalograma recibían estímulos acústicos por audífonos. Estos estímulos acústicos consistían en estímulos familiares y estímulos novedosos. ¿Ya? Y viendo la actividad del magnetoencefalograma, los estímulos familiares, y esto es algo que se ha hecho muchas veces en la investigación ocupando este mismo paradigma científico, genera una cierta onda. ¿Ya? A medida que el estímulo se hace más familiar, esta onda se normaliza, digamos, es menos ondulante, es menos significativa. Pero cuando yo presento un estímulo novedoso, saliente, en la mitad de estos estímulos familiares, se genera una onda significativamente mayor, una negatividad. Eso es lo que llamamos la mismatch negativity. Eso fue lo que utilizamos en este caso. Entonces acá se puede ver la diferencia entre estas dos ondas. La onda verde corresponde a un estímulo familiar, la onda roja corresponde a un estímulo deviante o saliente, novedoso. Benedito, ¿Sí? ¿esos tiempos de milisegundos ¿Sí? son estándares o se ven incrementados en la velocidad de reacción? No hay velocidad de reacción porque no hay respuesta, no hay ningún feedback comportamental. Entonces la persona está simplemente escuchando, y esto es lo que nosotros vemos a nivel neural. Eso, entonces, ¿se responde? Sí. Genial. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Es que existe una reducción significativa de sorpresa neural a estímulos novedosos bajo el estado de LSD. Entonces, por ejemplo, acá en la línea azul, que corresponde a placebo, vemos esta reacción significativamente aumentada y no lo vemos en LSD. ¿Ya? Sin embargo, para estímulos familiares, estímulos que usualmente se consiguen como sin mayor relevancia, o porque están habituados, porque estamos habituados a escucharlo, vemos una mayor reactividad, una negatividad significativa. Esto es importante porque el cerebro funciona de una forma económica. Entonces, si yo presento estímulos novedosos a la persona, se genera una cierta actividad neuronal importante, ¿ya? Si yo repito este elemento, con el tiempo se genera una habituación en el cerebro y la respuesta a este evento disminuirá. Esto, de alguna manera, indicando se generó un aprendizaje, ¿no? Como que el cerebro se acostumbró a recibir, lo espera, hay una predicción en relación a esto. Lo que nosotros vemos en el estado de LSD es que este estímulo familiar genera, digamos, esta habituación no se genera, ¿no? O sea, esto nos podría indicar que puede existir un poco de flexibilidad cognitiva también, o desaprender ciertos patrones, por ejemplo. Entonces modelamos cómo funcionaban estos efectos a nivel neural en términos de redes neurales. Entonces acá ven como círculos de un cerebro de vidrio, simplemente para explicitar el modelamiento. Y tenemos distintas regiones cerebrales. Entonces son regiones auditivas primarias, estas son regiones temporales, o sea, laterales del cerebro, que tienen que ver con procesamiento semántico y acústico, y un área frontal que tiene que ver con procesos más elevados de pensamiento, por ejemplo. ¿Qué es lo que vimos nosotros? O sea, nosotros como
varias teorías actuales en neurociencia que consiguen al cerebro como una máquina predictiva, si se quiere decir. Entonces, básicamente, el cerebro está constantemente generando predicciones en relación al medio ambiente. Y estas predicciones se ven reguladas por el influjo de información sensorial que viene de áreas posteriores a áreas anteriores del cerebro. ¿Ya? Y las predicciones son de áreas anteriores a áreas posteriores del cerebro. Lo que vemos en el estado de LSD es que estas conexiones desde áreas anteriores a posteriores en el cerebro se ve significativamente reducida. O sea, esta predictividad del medio ambiente, qué sucederá en el medio ambiente, se ve aplacada. ¿Ya? Entonces esta conectividad lo podemos llamar conectividad top-down. Y existe también una disminución de esta habituación, de esta adaptación neuronal. Entonces lo que un poco el indicio que nos está dando es que existe una mayor sensibilidad a estímulos en el medio ambiente, ¿ya? O a pensamientos que podrían influenciar de forma endógena. Y eso es lo que vemos. Vimos que esta conectividad top-down, esta reducción de predicciones del cerebro se correlacionó significativamente con efectos subjetivos de que los pensamientos funcionaban sin restricción, o sea, funcionaban de forma libre en el cerebro. Entonces, como resumen, recalcando algunas cosas, la seguridad, o sea, fue seguro usar LSD en un contexto de investigación donde la gente estaba en un escáner que podía ser un poco agresivo bajo el estado de LSD y no hubieran reacciones adversas significativas. Los mecanismos neurales que subyacen la disolución del ego, al menos en esta investigación, los vimos asociados con conectividad desde el parahipocampo a la corteza retroespinal, en este circuito principal. Los mecanismos neurales de imaginería visual bajo el estado de LSD se asocian a conectividad desde B1 al resto del cerebro. Existe una reducción de influencia de áreas elevadas a áreas elementales, como también una reducción de adaptación neuronal a estímulos familiares. Y esto podría estar asociado a una mayor flexibilidad cognitiva. Y algo que se ha visto en otros estudios es que, por ejemplo, el LSD puede aumentar la creatividad. Podría ser uno de los mecanismos neurales que subyace este aumento en creatividad. En términos de limitaciones, la muestra final se redujo porque un problema que tenemos en estos estudios es que la gente se mueve mucho. Entonces, en el escáner, si hay mucho movimiento, no podemos recoger datos fidedignos. Como son tan caros los escáneres, no podemos tener tantos sujetos. Entonces, la muestra final es de solo 14 personas. No hubo doble ciego, o sea, el equipo sabía cuándo la gente iba a recibir la droga, los sujetos no lo sabían. Entonces puede haber un sesgo en la investigación, sin embargo los efectos que vemos a nivel neural son muy significativos. Entonces, es improbable, pero es importante mencionarlo. Y la relación entre estos mecanismos neurales con conceptos de la conciencia de más alto orden, como disolución del ego o flexibilidad cognitiva, requieren de replicación en estudios, porque son temas muy complejos y no son tan fácil de identificar en una sola investigación. Disculpa, ¿eso del ciego simple fue por condiciones de la investigación o una decisión del equipo? Fue más que nada para... Bueno, es que sucede con la sustancia psicodélica que hay un problema con condición placebo en general, que es muy fácil para el sujeto que está siendo investigado saber si recibió la droga o no. Entonces, dada esa condición y dado que los investigadores ven evidentemente cuando están estos efectos sucediendo, por un tema de facilidad y de seguridad, se optó por un ciego simple, o sea, saber cuándo sucede cada cosa, para tener mayores precauciones. Pero, sí, como menciono, o sea, los efectos a nivel neural son tan fuertes que influencia de expectativas o sugestibilidad no es tan probable en este caso. ¿Y algún paciente con placebo? No. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, con el micrófono? Que si no nos escuchan, ¿algún paciente con placebo? No se ha visto. No se ha visto, yo creo que en toda la investigación moderna, creo que una vez leí de un caso de la gente que trabaja en Barcelona con ayahuasca, de alguien que lo experimentó. Hay dudas de repente, o sea, como puede ser, pero así como una alucinación o imaginería visual potente o estos efectos de pérdida del ego, del yo, no suceden. Entonces, bueno, eso es una buena aseveración, o sea, como que
son efectos fuertes en la conciencia, entonces como son evidentes. Entonces, vemos esos efectos a nivel neural también. Ahora me gustaría seguir con el proyecto que estoy llevando a cabo, que es el efecto de DMT en participantes sanos, y cómo nos aporta el estudio de la conciencia. Entonces, nuevamente, volviendo al ejemplo de transiciones de la experiencia, tenemos un estado A, ¿ya?, de normal vigilia. La persona consume LSD y tiene este viaje que dura unas 10 horas aproximadamente, ¿ya? Con DMT, este mismo viaje, esta misma intensidad, estas 10 horas se comprimen en una experiencia de 10 minutos. Entonces tenemos una experiencia muy corta, pero altamente potente, una gran potencia a nivel de efecto subjetivo. Entonces, si contamos con las herramientas con una buena resolución espacial y temporal, podemos ver estas transiciones de la conciencia de una forma muy específica y determinar qué está sucediendo, y también hacer mayores inferencias en relación a cuál es la relación entre efectos subjetivos que la persona está experimentando con cuáles son los efectos a nivel cerebral. No solo eso, sino que también nos da la oportunidad de investigar en detalle cada uno de los pasos de estas transiciones de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos del DMT? De forma muy sencilla, genera una fuerte imaginería visual, ¿ya? Esta imaginería visual puede estar caracterizada muchas veces por sentir presencias. La gente siente que se encuentra frente a otros seres de distinta naturaleza, y la fuerte sensación de que esas presencias no son generadas por mecanismos, digamos, de la persona endógeno, sino que aparecen desde afuera. Es muy saliente. Se genera esta sensación también de habitar o de tener un acceso a realidades alternativas, ¿ya? Y también fuertes cambios en la conciencia corpórea durante esto, ¿ya? Fuertes efectos en la conciencia. Este es un cuadro de Pablo Maringo, que es un pintor que pinta algunas de sus experiencias con ayahuasca. Y se ven algunos de estos efectos, o sea, una rica imaginería visual, presencias, realidades alternativas, etc. Entonces, el panorama que nos presenta el estudio con esta droga es que genera fuertes cambios en la experiencia y son de una dinámica altísima también. O sea, hartos cambios en un corto periodo de tiempo. Entonces, a nosotros nos interesa saber qué está sucediendo en el cerebro cuando suceden estos cambios. Entonces, ¿qué es el DMT? El DMT es un psicodélico serotonérgico, o sea, actúa sobre receptores de la serotonina, también el 2A. La estructura similar del DMT es altamente similar a la de serotonina, ¿ya? Como pueden ver, hay solo 2 grupos metílicos que son distintos. Y hay evidencia que implica, que está, digamos, diciendo que nosotros producimos DMT en nuestro cuerpo. La mayoría de la gente produce DMT de forma endógena, no a un nivel que genera efectos perceptuales o efectos cognitivos significativos, pero que la producimos endógenamente y no sabemos exactamente cuál es la función que cumple nuestro cuerpo. Hay algunos investigadores que sugieren que podría estar involucrado, por ejemplo, en la producción de sueños, en estado REM, o en experiencias liminales, como experiencias místicas, espirituales, que producen de forma espontánea en un porcentaje significativo de la población. Repasando un poco la historia del uso de esta sustancia en contextos de investigación, la persona que primero la descubrió sus efectos del DMT solo, no la ayahuasca, fue Stephen Sara, que era un psiquiatra húngaro. Él quería trabajar con LSD. Sin embargo, Sandoz, la farmacéutica suiza que repartía LSD en esa época, donde trabajaba Albert Hoffman, le negó el permiso de trabajar, no le quiso entregar la droga. Se cree principalmente porque él era húngaro y estaba detrás de la cortina de hierro, entonces no pudo, hay un tema político mayor que le impidió el acceso. Entonces él se puso a investigar un poco y leyó acerca de los efectos de ciertas drogas que se ocupaban en culturas indígenas en Latinoamérica. A partir de eso tuvo la intuición de que el DMT podría tener efectos similares a aquellos que a él le interesaban investigar. Entonces fue al laboratorio y con colegas sintetizó DMT y lo inyectó sobre sí mismo. Y descubrió los efectos en la conciencia de forma significativa que tenía. Luego lo aplicó a distintos participantes sanos y a también pacientes para investigar sus efectos.
La segunda persona fue Rick Strassman. Rick Strassman tiene también el gran mérito de haber reiniciado la investigación con psicodélicos en seres humanos en los años 90, después de unas 3 décadas de silencio. Y él describió la farmacología humana del DMT de forma extensa. O sea, administró más de 200 dosis de DMT a sujetos sanos. Y describió estos efectos también de forma extensa en un libro que escribió y una película que pueden encontrar en Netflix si les interesa, se llama El espíritu de la molécula. Ahí, si le quieren ver. La tercera persona es una investigadora, un equipo de investigación alemán liderado por Gusulis Mayfrank, en donde usan DMT como un modelo de psicosis, o sea, un modelo de esquizofrenia, en donde se simulan los síntomas positivos de esta enfermedad. ¿No? Entonces, las preguntas que tenemos abiertas en relación al uso de esta sustancia es, bueno, ¿podemos usar esta sustancia en un contexto de neuroimagen que podría ser potencialmente amenazador, como la resonancia magnética funcional? Son efectos muy, muy potentes que pueden generar ansiedad. Y segundo, podemos mapear los efectos del DMT en el cerebro a una resolución adecuada. O sea, podemos determinar qué está sucediendo en el momento preciso que nos investiga averiguar en el cerebro y en el espacio específico. A esto nos interesa responder nosotros. Para responder a esto, hemos dividido en la investigación en 2 partes. O sea, una primera fase, donde se estudia la seguridad y factibilidad del uso de estas drogas en un contexto seguro. O sea, damos la droga de forma intravenosa, en un contexto que no sea amenazante para la persona. Y la segunda fase, que es determinar cuáles son los efectos de DMT en actividad cerebral. Y para eso vamos a utilizar EEG, o sea, electroencefalograma, que tiene una gran resolución temporal, más resonancia magnética funcional de forma simultánea. Entonces combinamos técnicas que nos brinden una adecuada resolución de qué ocurre en el cerebro. Entonces, el estudio de factibilidad y seguridad, la primera parte de esto, está casi concluida, voy a presentar algunos resultados de esto. Entonces teníamos 12 participantes sanos que tenían experiencia previa con estas sustancias y que eran sanos física y psicológicamente antes de ingresar al estudio. ¿Ya? Y administramos dosis de DMT y placebo. Cada persona recibió solo una dosis de DMT y una dosis de placebo, ¿okay? Y distintas dosis. Entonces lo que hacíamos es que dábamos una dosis baja a un grupo de personas, veíamos que los resultados eran seguros y subíamos la dosis un poco más porque nos interesa tener efectos fuertes en la conciencia que sean significativos, y finalmente damos una dosis más alta de 20 miligramos para determinar si es que es seguro utilizarlo y si genera los efectos perceptuales que nos interesan a nosotros. Son fuertes cambios en la conciencia. Entonces, para atender a este concepto, a la idea de la seguridad, es importante tener en cuenta que estas drogas son moduladas de forma significativa por factores no farmacológicos, o sea, que van más allá de la influencia directa de la droga. Entonces, el contexto en donde uno se encuentra, el estado de ánimo, variables de personalidad, etcétera, modulan qué tan segura será esa experiencia, cuánta ansiedad habrá, cuánto miedo generará y cuál será el carácter de la experiencia. Para atender a esto, lo que nosotros hicimos fue diseñar este cuarto, que es básicamente un hospital, en el laboratorio de investigación. Acá no se ve mucho porque no hay mucha luz, pero tapamos todo el equipamiento médico, pusimos una tela con un diseño amigable frente al sujeto, pusimos luces cómodas, ambiental, generamos un ambiente seguro para que la gente pudiera experimentar lo que tenía que experimentar. Y por acá vemos, por ejemplo, al sujeto con el EEG puesto, leyendo un libro de forma tranquila, amena, relajada, esperando a la sesión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vimos después de que administramos esto en términos subjetivos? ¿Cuáles son los efectos subjetivos que vimos? Que vimos un aumento en la imaginería simple, o sea, en patrones geométricos y compleja, caras, lugares, etcétera, como también un fuerte aumento de efectos somáticos, o sea, efectos en el cuerpo, de la conciencia corpórea. ¿No? Vimos también que gran parte de las mediciones que teníamos en relación a estados de conciencia alterados eran significativamente distintos en placebo. Pero me referiría a esas 3 cosas principalmente. Y otro aspecto importante a mencionar es que la ansiedad fue
comparable a una condición placebo. O sea que no hubo un aumento significativo de la ansiedad bajo el estado de DMT comparado con placebo. O sea, esto nos da un buen indicio, es un buen feedback para nosotros, nos dice, bueno, es seguro, se puede realizar con las medidas y las cautelas adecuadas. Entonces, hicimos también al final de la sesión a los sujetos dibujar su experiencia, la experiencia visual más significativa que tuvieron durante la sesión, y entrevistamos en extenso cuáles fueron estas experiencias. Entonces, por ejemplo, en términos de imaginería elemental, la gente describía patrones islámicos dorados en movimiento en una luz muy brillante. Geometrías en movimiento, como patrones aztecas que formaban pájaros al estilo de Escher. En términos de imaginería compleja, me encontré viajando hacia un ojo, una pérdida de control desafiante, pero cómoda al mismo tiempo, como dejarse ir hacia algo externo. También, con dosis más altas, vimos esta experiencia de entrar a realidades alternativas, o dimensiones alternativas. O sea, me encontré enfrente de huevos de Pascua. En su detalle se expandían más huevos de Pascua. Del interior de cada uno de estos huevos recibía información cósmica. Entonces, tenemos también la atribución de significado a ciertos preceptos, digamos, del ambiente. También empezamos a ver en dosis más altas esta idea de sentir presencias. En este caso, me encuentro en un mundo nuevo del cual soy parte, estoy absorbido en este espacio y recibiendo mensajes de las geometrías. Entidades me están mostrando un pizarrón, indicándome, mira esto otro. Había gente moviéndose a una gran velocidad alrededor mío. Estaban moviendo sus manos y sentía que me protegían. En términos de pérdida de conciencia corporal o cambios en la conciencia corporal, sentí una sensación cálida por todo mi cuerpo, ocurrió simultáneamente en cada una de sus partes. Mi cuerpo comenzó a vibrar, se sintió cálido y comencé a escuchar una vibración también. Podía escuchar y ver esta vibración. Entonces vemos también un componente de una cierta forma sinestésico, ¿no? Como, efectos somáticos que se combinan con efectos perceptivos de otras modalidades sensoriales. Sentí que mi cuerpo formaba parte de las geometrías que se generaban alrededor mío. Mi cuerpo transicionó de un estado normal a uno distinto, que sentía que era necesario para acceder a este cambio de conciencia. O sea, mucha gente también lo sentía en un momento inicial de la experiencia, en donde se transportaban a este lugar distinto. Entonces, esto nos habla, estas mediciones que realizamos, nos hablan de cuáles son, en términos generales, los cambios en la conciencia. Entonces, para investigar estas transiciones en la conciencia, también realizamos distintas mediciones. Una de ellas fue pedir, le pedíamos ratings a la persona de 0 a 10 de qué tan intensa era la experiencia cada minuto, mientras tenían la experiencia misma. Y como se podía esperar, vimos que en los primeros 10 minutos se generaban los cambios más significativos y que estos se relacionaban con la dosis que recibían. O sea, una dosis baja generaba alrededor de 5 en promedio durante estos 5 minutos, una dosis media de 7 a 8 y una dosis alta ya cerca de 10. Nosotros indicábamos, bueno, imagina un 10 como la experiencia más intensa que podrías imaginar en tu vida. Y en dosis altas vemos que es bastante intenso, ¿no? La gente lo evalúa como algo casi sobrecogedor. O sea, fuertes cambios en la conciencia. Para investigar estos aspectos dinámicos desde un punto de vista cualitativo, o sea, qué sucede en la experiencia más allá de una escala normativa que me indica qué está sucediendo, sino qué está sucediendo en lo específico en cada persona y cuáles son estas diferencias, utilizamos una técnica desarrollada por Claire Petit-Menjan, que ella fue estudiante de doctorado de Francisco Varela, desarrolló su tesis en la intuición, en el análisis microfenomenológico de la intuición. Entonces, en colaboración con Rafael Millier, un estudiante de doctorado allá, realizamos entrevistas que iban a los detalles, los gránulos de la experiencia específicos en cada momento. Y con esto estamos mapeando qué está sucediendo en la experiencia minuto a minuto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo vemos al principio náusea, luego dificultad en respirar, alguna presión y comienzan a aparecer algunos, digamos, elementos visuales,
al minuto 2 y 3 pensamientos y alguna confusión, al 4 mayor relajación, luego al minuto 5 elementos visuales más fuertes, luego comienzan a aparecer presencias. Estas presencias tienen algún tipo de comunicación, algún tipo de comportamiento y así, describiendo algunos de estos casos. Este es un ejemplo específico de esto. Pero lo que estamos viendo, esto es preliminar, pero lo que estamos viendo en general es que existen alrededor de 4 fases y que se suceden temporalmente. Existe una fase inicial donde existen estos cambios somáticos, esta mayor vibración, mayor aceleración en el cuerpo y cambios vestibulares en el equilibrio. Luego una fase visual simple, ¿sabe? Luego estos cambios corpóreos se accede a visiones de patrones geométricos para luego pasar a una fase visual compleja. O sea, estos patrones geométricos se disuelven y la persona tiene la sensación subjetiva de entrar a un lugar nuevo, a un lugar distinto, donde muchas veces existen entidades con las cuales la persona se puede comunicar. Y en la fase final se desvanecen las imágenes, se desvanece la imaginería y lentamente se recupera la conciencia corporal con algunos cambios residuales. Y ya a lo largo de los 15 minutos la gente está completamente de vuelta al estado normal de conciencia. También nos interesó evaluar, bueno, ¿existirá alguna utilidad del DMT solo? Porque existe harta evidencia para indicar que la ayahuasca podría ser utilizado en contextos terapéuticos, que tiene ese potencial, pero el DMT solo no existe mayor investigación en relación a eso. Entonces, lo que hicimos fue evaluar una semana después cuáles serán, digamos, los cambios en estado de ánimo, en personalidad, etc. Y lo que vimos es que existe una disminución en síntomas depresivos. Esta era una muestra sana, o sea, no era gente con depresión. Pero sin embargo existe una reducción de síntomas depresivos que se pueden anotar de cualquier forma, de forma significativa, después de una semana. También vimos que el rasgo neuroticismo, que tiene que ver con preocupaciones, ruminaciones, y también está asociado a sintomatología depresiva, se reduce después de la administración de DMT, después de una semana. Esto es importante porque estos son rasgos altamente estables, son muy resistentes al cambio y es coherente con lo que hemos visto con otras sustancias psicodélicas, con psilocibina y LSD. Entonces, a modo de resumen, DMT puede ser utilizado en contextos de investigación de forma segura, si se toman las precauciones adecuadas, induce efectos dinámicos en la experiencia, en la conciencia, principalmente que tienen que ver con imaginería visual y cambios en la conciencia corporal, y existen atisbos que podrían indicar cuáles son algunos de estos mejoras a nivel de ánimo que podría generar el DMT a corto plazo. Y esto se asocia a lo que hemos visto con otras sustancias. Entonces, ese es el estado de la investigación en DMT que llevamos hasta el momento. Tenemos datos de electroencefalograma que aún tenemos que revisar y eventualmente esperamos combinar con nuestras medidas subjetivas el análisis microfenomenológico y, lograr alcanzar eventualmente lo que se podría llamar un análisis neurofenomenológico, donde combinamos experiencia subjetiva que se combina con nuestros datos neurales y la interacción entre ambos nos da una visión más clara de qué está ocurriendo. Finalmente, me gustaría referirme al trabajo que estamos realizando en psicoterapia asistida con psilocibina para el tratamiento de depresión mayor. ¿Ya? Entonces, esto fue un estudio que se realizó el año pasado, fue liderado por mi supervisor, Robin Carhart Harris, fue publicado en el Lancet Psychiatry y se ha referido principalmente al uso de esta sustancia con apoyo psicológico, o sea, más apoyo psicológico para el tratamiento de pacientes que son resistentes a tratamientos convencionales. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consistió? Era un estudio de factibilidad, o sea, no hubo una condición placebo. ¿No? ¿Por qué no hubo una condición placebo? Porque es primera vez que se utiliza esta sustancia con una población que es depresiva, por ende necesitamos saber si es seguro hacerlo, entonces la gente sabe que está recibiendo. Son pacientes con depresión mayor que son resistentes a tratamientos convencionales,
que recibieron 2 dosis, una dosis baja de 10 miligramos de psilocibina, leves efectos en la conciencia, y una dosis mucho más alta, ¿ya? Entonces la idea es que en la dosis baja la persona tiene un sabor de la experiencia que experimentará, ¿ya? Y luego una semana después, 2 semanas después me parece, recibe una dosis alta para ya entrar a esta experiencia que nosotros hipotetizamos que podría tener efectos significativos y mejoras en sintomatología depresiva. Y realizamos medición de actividad cerebral antes y después usando resonancia magnética funcional. ¿Sí? ¿El apoyo psicológico es durante las 4 o 6 horas que dura el efecto? Sí. Está en una sala y está ahí con un terapeuta, digamos, que lo está acompañando durante toda la experiencia. Exactamente. O sea, por ejemplo acá, esta es una foto de esto. O sea, el participante está acostado, ¿ya? Tiene un antifaz puesto, tiene música desarrollada para guiar la experiencia, ¿ya? O sea, una música que viaja harto, y está acompañado por un psiquiatra que administra la droga, pero que también provee apoyo psicológico cuando sea necesario. Y este apoyo psicológico es de una intervención mínima. O sea, la idea es que la persona tenga una experiencia hacia adentro, con una cierta intencionalidad asociada también. O sea, como yo voy a trabajar ciertos temas, y estoy en este contexto de investigación, estudiando los efectos de esta droga, para poder tratar la depresión también. Entonces, hay varios factores que entran en esto que llamamos apoyo psicológico. Pero sí, es relativamente intervención mínima. Y bueno, y se midió la actividad cerebral antes y después con resonancia magnética funcional. Entonces, este gráfico un poco caótico, pero lo que se ve es que existen reducciones significativas en sintomatología depresiva, ¿ya? Que duran hasta 3 meses, y que de 20 participantes, 12 tuvieron una reducción de más de la mitad de sus síntomas depresivos y 9 dejaron de tener depresión durante estos 3 meses, ¿ya? Luego los índices de depresión volvieron, pero estamos hablando de 2 sesiones. Tratamientos farmacológicos convencionales son una administración continuada de medicamentos y no generan estos efectos. Ahora, es importante considerar que no había condición placebo, entonces hay que tomarlo con una pizca de sal. Entonces, a nivel de actividad cerebral antes versus después o después versus antes, vemos que existe una reducción de la actividad de la amígdala. La amígdala es una zona del cerebro que se asocia a la experiencia de miedo, a la experiencia de ansiedad, y está relacionada una hiperactividad de esta región con sintomatología depresiva. Y lo que vemos es que esta reducción de la amígdala también se relaciona con bajas en sintomatología depresiva. Está un poco pequeño, pero trataré de guiarlo un poco. Entonces, existe una red neural, probablemente la red neural que más claramente se identifica cuando la persona está en reposo en el escáner en condiciones normales. Esta red en estado default, se llama la Default Mode Network, ¿ya? Lo que nosotros vemos en estado agudo con la administración de psicodélicos es que esta red se ve activa de forma significativa, ¿ya? Entonces, como que esta red que usualmente se encuentra activada cuando nosotros estamos pensando en nosotros mismos, pensando en el pasado, pensando en el futuro, cuando estamos en una condición donde no estamos haciendo nada, se ve activa de forma significativa. Esta red también se ha visto que está significativamente aumentada, o sea que existe una mayor activación después en pacientes con depresión mayor. O sea, la depresión se activa una mayor rigidez de cómo esta red neural se podría indicar. Nosotros esperábamos ver una mayor reactivación de esta red, pero lo que vimos fue lo contrario. O sea, después de la sesión con psilocibina, después de la experiencia, vimos una mayor activación de la red. Y de alguna manera, como lo estamos entendiendo, porque vimos que esta mayor integración de esta red tenía que ver con mejor pronóstico a las 5 semanas, tiene que ver con la idea de que se reactiva la red y se resetea el sistema operativo de alguna forma, que es algo que coloquialmente se escucha mucho acerca del uso de estas sustancias. Entonces, por ejemplo, pacientes mencionaron, el botón de reinicio fue presionado tan fuerte que todo pudo funcionar bien después.
los pensamientos podían fluir con facilidad. Todas estas redes volvieron a funcionar. Destrabó algunas partes que estaban restringidas anteriormente. Sentí que mi cerebro fue reiniciado. Tuve la agilidad mental para superar ciertos problemas. Fue como cuando se reinicia el disco duro del computador. Experimenté todas las piezas en su lugar en mi mente. Algo así como todo siendo puesto en orden. Fue una experiencia hermosa. También analizamos la activación de la amígdala. Este es un trabajo realizado por un compañero de doctorado, Leo Roseman. La activación de la amígdala con la presentación de estímulos de caras que expresaban distintas emociones. Entonces, lo que nosotros sabemos es que gente con depresión mayor tiene una mayor reactividad de la amígdala a la presentación de caras con miedo, visualmente. ¿Ya? Lo que vimos nosotros es que, en comparación a placebo, lo que vimos que nosotros es que, en comparación a antes de la terapia, la reactividad de esta zona se ve significativamente aumentada, que también fue una sorpresa. Nosotros esperamos una disminución, porque una disminución correspondería a disminución de síntomas depresivos. O sea, existe una mayor reactividad de este mecanismo neural asociado a emocionalidad frente a estímulos que pueden ser amenazantes. Y que esta mayor activación se relacionaba con mejoras en sintomatología depresiva. Entonces, a nivel de mecanismos, como estamos entendiendo que funcionan esta terapia con sustancia, es que de forma opuesta a cómo funcionan los tratamientos farmacológicos convencionales que sirven a aliviar las emociones negativas, lo que hacen estas sustancias es confrontar, o sea, generar una experiencia en donde se confrontan emociones negativas y en donde este confrontamiento de emociones negativas permite, digamos, llegar a una condición mejor, a una condición de mayor salud, porque se enfrentaron rincones que no se querían ver, o episodios traumáticos, etc. O sea, la resolución de ciertos conflictos. Y esto se asocia, por ejemplo, porque nosotros creemos que se asocia a la mayor reactividad de zonas asociadas con miedo o procesamiento de emociones en general. Entonces, las limitaciones, como mencioné antes, no hay condición placebo, entonces puede haber una influencia de sugestibilidad, expectativas, etc. El apoyo psicológico, necesitamos definirlo, en qué consiste, cómo funciona la alianza terapéutica, existe algo de la influencia de la música también que es significativo, cuánto es de la droga, cuánto es del ambiente. Y finalmente definir ya los mecanismos a nivel cerebral, o sea, cuáles podrían ser estos mecanismos que están actuando para mejorar estos cambios, estos efectos que estamos viendo a nivel de sintomatología depresiva. Entonces, a modo de concluir todo, me gustaría que se quedaran con tres cosas principales. Que el uso de sustancias psicodélicas en ambientes controlados es seguro, o sea, si se tienen en cuenta el contexto, la persona, y se seleccionan a los participantes de forma adecuada y responsable, se pueden utilizar estas sustancias en contextos terapéuticos. ¿Ya? Estas sustancias generan una mayor, se podría decir, plasticidad funcional en el cerebro, y esta mayor plasticidad funcional se podría asociar a una mayor flexibilidad cognitiva, una mayor sensibilidad al ambiente, a procesos endógenos, podrían estar asociados a sus efectos en aprendizaje, por ejemplo. Y finalmente, tienen un gran potencial que está siendo investigado actualmente para el tratamiento de depresión mayor y otras condiciones de salud mental que son altamente significativas y que generan un gran costo para la sociedad, entre ellas el alcoholismo, el trastorno obsesivo-compulsivo, para tratar a pacientes terminales que saben que se van a morir, que tienen ansiedad a causa de la condición en que están, y para el trastorno de estrés postraumático. Entonces, para concluir y bajándolo un poco al contexto chileno, en Chile la depresión es una condición que aflige a un gran porcentaje de la población. A causa de esto existe un alto índice de automedicación también, y los medicamentos farmacológicos convencionales muchas veces tienen efectos secundarios que son nocivos para la salud y que también generan un costo para la persona. Entonces, tenemos la oportunidad de desarrollar alternativas o complementos a tratamientos farmacológicos convencionales que la investigación nos dice hasta el momento que son seguros de utilizar, ¿ya? Y que son altamente efectivos.
parecieran ser altamente efectivos. Lo que necesitamos es mayor investigación para desarrollar estos efectos adversos. ¿Cuáles son específicamente? Y cuáles son los potenciales beneficios que pueden tener también. O sea, de alguna manera, no es solo que sea ético, o sea, que es ético utilizar esta sustancia en ambientes controlados y seguros, sino que pareciera ser que es antiético no realizar esta investigación. Y con eso me gustaría agradecer a mis supervisores en Imperial College London, David Nutt, Robin Carhart-Harris y Rob Leach, Amanda Fielding de la Beckley Foundation y mis colaboradores y compañeros del grupo de investigación con psicodélicos en Imperial College. Eso es todo. Muchas gracias.